Soy Sabrina, tengo 32 años, y hace 3 semanas mi padre me llamó perdedora frente a 50 personas en la celebración del Día del Padre. No lo susurró, no me apartó. Se paró a la cabeza de una mesa de caoba que valía más que mi salario anual. Levantó su copa de cristal de Chateau Margaux y anunció a todos los parientes, socios comerciales y periodistas de Forbes presentes: estoy orgulloso de todos mis hijos, excepto del fracasado que se está sentado en esta mesa. Todos se rieron. Mi hermano aplaudió. Mi madrastra sonrió como si hubiera estado esperando ese momento durante 27 años. Pero no lloré. En cambio, me levanté, caminé hacia mi padre y coloqué un sobre blanco en su plato. Para ti, papá. Feliz Día del Padre. Entonces me fui. Cuando abrió ese sobre, su grito resonó por toda la mansión. Antes de contarte qué había dentro, por favor, tómate un momento para darle me gusta y suscribirte. Pero solo si esta historia te resuena, y házmelo saber en los comentarios desde dónde me estás viendo y qué hora es allí. Ahora, permítanme llevarlos 2 meses atrás, el día en que la tía Ruth me entregó una caja de madera que mi madre había mantenido escondida durante 27 años. La finca Prescott se encuentra en 12 acres en Brookline, Massachusetts. 4 pisos de arquitectura georgiana, puertas de hierro forjado y un camino bordeado de cipreses italianos importados. Forbes lo presentó 2 veces. El arquitecto Digest lo llamó elegancia discreta. Lo llamé una prisión con un paisajismo realmente bueno. Mi padre, Victor Prescott, construyó su imperio inmobiliario desde cero. O al menos eso les dice a todos en las galas benéficas. La verdad es más complicada. Involucra las tierras de la familia de mi madre y conexiones que él preferiría olvidar. Pero esa es una historia para más tarde. Al crecer, aprendí rápidamente cuál era mi lugar en la jerarquía de Prescott. En la cima, Marcus, mi hermano mayor, de 35 años, preparado desde su nacimiento para heredar el trono. Conduce un Porsche 911 Turbo S y nunca se ha puesto la misma corbata 2 veces. El niño mimado de su padre, la imagen especular de su padre. Debajo de él, Clarissa, mi hermanastra menor, de 27 años, hija de mi madrastra, Elena, directora de marketing de Pursuit Holdings, un título que obtuvo por existir. Publica sus bolsos Hermes en Instagram y lo llama branding personal. Y luego estoy yo, Sabrina, la maestra de escuela pública, la que conduce un Honda Civic de 10 años y compra sus vestidos en Nordstrom Rack, el que eligió ayudar a los niños en lugar de ganar dinero, lo que en el lenguaje de Prescott se traduce en una decepción total y absoluta. Cada vez que visito la finca aparco mi coche a la vuelta de la esquina, detrás del cobertizo del jardinero. No porque nadie me lo dijera, sino porque la única vez que estacioné en el camino circular, Marcus se rió tanto que se atragantó con su espresso. ¿Viniste en Uber en eso?, había preguntado. ¿O es un alquiler? Por favor, dime que es de alquiler. No era de alquiler, era lo único que poseía por completo, y estaba orgulloso de ello. Pero en esa casa, el orgullo no significaba nada a menos que viniera con un precio. La invitación llegó 3 semanas antes del Día del Padre, no por correo, sino por la propia Elena a través de una videollamada. Mi madrastra apareció en la pantalla con una chaqueta Chanel crema y su brazalete Cartier Love característico, el que Víctor le regaló en su 10º aniversario. Su sonrisa era perfecta y ensayada, el tipo de sonrisa que te hacía sentir como si te estuvieran entrevistando en lugar de invitando. Sabrina, cariño, dijo con voz melosa, espero no estar interrumpiendo tu trabajo. La pausa antes del trabajo fue deliberada. Siempre lo fue. De nada, Elena. ¿Qué pasa? Bueno, como sabes, tu padre recibirá el premio al empresario del año de la Cámara de Comercio de Boston. Estamos organizando una celebración en la finca. Muy íntimo, solo familia y algunos asociados cercanos. Hizo una pausa dejando que el peso de la intimidad se asentara. Naturalmente te necesitamos allí. Naturalmente no es lo que quiero, sino lo que necesito. La prensa asistirá, continuó, ajustando un mechón de cabello invisible. Forbes está enviando a un fotógrafo. Es importante que presentemos un frente familiar unido. Ah, ahí estaba. No me invitaban porque me echaran de menos. Me estaban invitando porque una silla vacía plantearía preguntas. Sabrina Prescott, la hija ausente. Eso sería un titular. Sabrina Prescott, de pie tranquilamente en segundo plano, mientras su padre recogía otro trofeo. Eso solo era attrezzo. Por supuesto, dije manteniendo mi voz neutral. Estaré allí. Maravilloso. Su sonrisa se ensanchó, pero sus ojos permanecieron fríos. Oh, y Sabrina, trata de vestirte apropiadamente. La reputación de tu padre está en juego. La llamada terminó antes de que pudiera responder. Me quedé mirando mi teléfono por un largo momento, recordando todas las otras veces Elena me había recordado que me vistiera apropiadamente.
que hablara apropiadamente, que existiera apropiadamente. No me estaba invitando a una celebración, me estaba llamando para actuar. Debería explicar por qué seguí volviendo. Cuando tenía 10 años, gané el primer lugar en el concurso de ensayos de mi escuela. El tema era mi héroe, y escribí sobre mi madre. Cómo solía leerme todas las noches, cómo olía a jazmín y libros viejos, cómo me dijo que yo era su mayor regalo. Mi madre había muerto hacía 5 años para entonces. Pero escribir sobre ella la hizo sentir cerca de nuevo. Corrí a casa aferrándome a ese certificado como si fuera de oro. Padre estaba en su estudio revisando contratos. Entré por la puerta sin aliento. «Papá, gané, primer lugar en toda la escuela». No levantó la vista de su portátil. «Escribir», dijo. «¿Y cuánto dinero se gana escribiendo, Sabrina?» Me quedé allí de pie, con el certificado marchitándose en mis manos. No lo sé. Acabo de pensar, Marcus gritó. Marcó 2 goles en su partido de fútbol hoy. Ese es el tipo de logro que importa. Trabajo en equipo, competencia, ganar. Marcus apareció en la puerta. 13 años y ya con la sonrisa burlona que perfeccionaría en las próximas 2 décadas. «Sí, hermanita, quizás deberías limitarte a animar desde la banda». Esa noche rompí mi certificado y me dormí llorando. Pero recuerdo una cosa claramente. Mi abuela, la madre de Víctor, me encontró después. Ella era la única presencia cálida en esa casa fría. Me abrazó y me susurró algo que no entendí en ese momento. «¿Te pareces tanto a tu madre, cariño? Tan parecida a Eleanor». Lo dijo como un secreto, como una oración. No sabía entonces por qué esas palabras tenían tanto peso. Entiendo ahora. Si la finca de Prescott era una prisión, la cabaña de la tía Ruth en Vermont era su opuesto. Ruth Bennett era la hermana menor de mi madre, la única conexión viva que tenía con el Lander Manning, la mujer que me dio a luz y murió cuando yo tenía 5 años. Mientras que los Prescott vivían entre mármol y caoba, Ruth vivía en una pequeña granja rodeada de arces y torres de libros de segunda mano. Había sido bibliotecaria durante 30 años. Su idea de lujo era una lámpara de lectura nueva. La amé ferozmente. Cada cumpleaños, sin falta, Ruth me enviaba una tarjeta escrita a mano. No un mensaje de texto, no un correo electrónico, una tarjeta de verdad con flores prensadas de su jardín y palabras que me hicieron sentir visto. «Feliz cumpleaños a mi sobrina favorita. Tu madre estaría tan orgullosa de la mujer en la que te estás convirtiendo». Ella fue la única persona que dijo el nombre de mi madre en voz alta. Hablábamos por teléfono cada pocas semanas. Yo quejándome de la administración escolar, ella recomendando novelas oscuras de las que nunca había oído hablar. Nuestras conversaciones eran fáciles, sencillas, nada parecido a las minas verbales de las cenas familiares de los Prescott. Pero siempre había algo que Ruth se guardaba. Una vacilación en su voz cuando mencioné a Víctor. Una cuidadosa evasión cuando pregunté sobre el pasado de mi madre. Un día ella diría: «Cuando estés listo, tengo algo que mostrarte. Algo que Eleanor quería que tuvieras». «¿Listo para qué?», preguntaría. «¿Lo sabrás?». Nunca insistí. Ruth no era del tipo que ocultaba cosas sin razón, y parte de mí, creo, tenía miedo de lo que pudiera encontrar. Pero ese miedo estaba a punto de volverse irrelevante porque 2 meses antes del Día del Padre, conduje a Vermont para las vacaciones de primavera y Ruth finalmente decidió que estaba listo. Pero primero, déjame contarte sobre las cenas de los viernes. Cada semana, sin excepción, la familia Prescott se reunía alrededor de una mesa de comedor de roble con 20 asientos importada de algún castillo en Francia. Velas de cristal de Waterford, vino que costaba más que mi presupuesto mensual para comestibles. Debería haber sido elegante. En cambio, se sintió como una revisión de desempeño. El ritual siempre era el mismo. Víctor se sentaba a la cabecera de la mesa, haciendo girar su vino como un juez a punto de dictar veredictos. Elena se posaría a su lado, perfectamente erguida, observando el comportamiento de todos como un halcón en alta costura. Y entonces comenzaría el interrogatorio. «Marcus», dijo Víctor en la última cena antes de mi viaje a Vermont, «háblame del acuerdo de Henderson». Marcus se enderezó, anhelando. «Lo cerré ayer. 5,2 millones. Intentaron regatearnos, pero me mantuve firme. Ese es mi chico». Víctor levantó su copa. «Para Marcus». «Para Marcus». La mesa resonó. «Clarissa, ¿cómo va el cambio de marca?» Por delante de lo previsto. Clarissa se echó el pelo hacia atrás. «La nueva campaña se lanza el mes que viene. Marketing Weekly quiere publicarnos». «Excelente». «A Clarissa». «Para Clarissa». Entonces la mesa se quedó en silencio. La mirada de Víctor se deslizó hacia mí. «Sabrina», dijo mi nombre como si fuera una tarea. «¿Algo que informar?» Dejé el tenedor. En realidad sí. Una de mis estudiantes, una chica de una situación familiar difícil, acaba de ser aceptada en la Universidad de Boston, con una beca completa. La he estado dando clases particulares durante 2 años. Esperaba algo,
un asentimiento, un reconocimiento cortés. En cambio, Marcus resopló. ¿Y qué sacas de eso? ¿Una tarjeta de regalo? Víctor ni siquiera sonrió. Así que nada que beneficie a esta familia como de costumbre. Elena le dio una palmadita en el brazo. No seas demasiado duro con ella, cariño. Algunas personas simplemente no están hechas para el éxito. Apreté mi servilleta bajo la mesa y no dije nada porque para eso me habían entrenado. Después de cenar esa noche, me excusé para ir al baño de invitados en el primer piso, naturalmente, ya que Elena había dejado claro hace años que los baños familiares estaban reservados para la familia real. Estaba caminando por el invernadero cuando escuché su voz. Elena estaba al teléfono, de espaldas a la puerta. No me había notado. Honestamente, Patricia, es agotador fingir que la tolero cada semana. Una pausa, una risa. No, ella no sospecha nada. Está demasiado desesperada por la aprobación de su padre para ver lo que tiene justo delante de sus ojos. Me quedé helado. El plan es simple, continuó Elena. Víctor ha estado ansioso por cortarla por completo. Solo necesita una razón pública, algo que la haga parecer el problema. Una vez que se avergüence lo suficiente, se irá por su cuenta, sin confrontaciones desordenadas, sin disputas de herencia. Acaba de irse. Mi corazón latía con fuerza en mis oídos. El evento del Día del Padre es perfecto. Toda esa gente mirando, toda esa presión. Si Víctor presiona lo suficiente, ella cederá y entonces finalmente nos desharemos de ella. Apreté mi espalda contra la pared, apenas respirando. Entonces la tabla del suelo crujió bajo mi pie. Elena se dio la vuelta. Nuestras miradas se cruzaron. Por una fracción de segundo, algo parpadeó en su rostro. Alarma, cálculo, recuperación. Entonces sonrió, suave como la seda. Patricia, te llamo de vuelta. Guardó su teléfono. Sabrina, no te escuché ahí. Estaba discutiendo un problema de personal en la empresa. Sonaba serio. Lo logré. No tienes de qué preocuparte. Su sonrisa se agudizó. Vete ahora mismo. Estoy seguro de que tienes trabajos que calificar, o lo que sea que hagas. Pasó rozándome, dejando un rastro de Chanel número 5 y algo mucho más venenoso. Me quedé de pie en ese pasillo durante mucho tiempo, con las palabras de Elena resonando en mi cráneo. No solo me estaban ignorando, estaban planeando mi remoción. El viaje a Vermont duró 4 horas, pero pareció más largo. La voz de Elena seguía repitiéndose en mi mente. Una vez que se avergüence lo suficiente, se irá por su cuenta. ¿Era eso a lo que 32 años habían estado apuntando? Una humillación pública diseñada para hacerme desaparecer. Cuando llegué a la entrada de grava de Ruth, el sol se estaba poniendo detrás de las montañas. Su cabaña brillaba cálida y dorada, con humo saliendo de la chimenea. La estaba esperando en el porche con 2 tazas de té. «Pareces que has estado cargando algo pesado», dijo, abrazándome. «No tienes ni idea». Nos sentamos junto a la chimenea esa noche, rodeados de libros y el olor a humo de leña. Ruth escuchó mientras le contaba todo. Las cenas de los viernes, la llamada telefónica de Elena, la constante sensación de ser un extraño en mi propia familia. Cuando terminé, se quedó callada por un largo momento. «Sabrina», finalmente dijo, «hay algo que necesito mostrarte». Se levantó y caminó hacia un viejo cofre de cedro en la esquina de la habitación, uno que había visto 100 veces, pero del que nunca se me ocurrió preguntar. Levantó la tapa y sacó una caja de madera desgastada por el tiempo, tallada con delicadas flores. «Esto pertenecía a tu madre». Me quedé sin aliento. «Eleanor me lo dio antes de morir», continuó Ruth con la voz entrecortada. «Me hizo prometer que lo mantendría sano y salvo, que te lo daría cuando estuvieras listo». «¿Listo para qué?» Ruth me metió la caja en las manos. Por la verdad, dentro encontré fotografías de mi madre cuando era joven, radiante, riendo, llena de vida como nunca la había visto. Debajo de ellos yacía un diario de cuero, con las páginas amarillentas y frágiles, y en el fondo un sobre sellado. Estaba dirigido con la letra de mi madre para Sabrina, cuando sea lo suficientemente fuerte. «No sé qué hay en ese sobre», Ruth dijo suavemente. Eleanor nunca me lo dijo, pero insistió. Ella dijo, «Un día lo necesitarás». Sostuve el sobre en mis manos temblorosas, sintiendo su peso como una piedra. 27 años de secretos, sellados en papel y silencio. No estaba seguro de estar listo, pero empezaba a darme cuenta de que tal vez no tenía otra opción. No abrí el sobre esa noche. No pude. En cambio, lo volví a meter en la caja y conduje a casa a Boston, con él sentado en el asiento del pasajero como una bomba de tiempo. Cada semáforo en rojo, cada atasco, lo miraba de reojo y me preguntaba qué era lo que mi madre había estado tan desesperada por decirme. Pero la vida, como suele hacer, intervino. La semana anterior, al Día del Padre,
Elena programó una videollamada familiar para coordinar la logística de la celebración. Lo que eso realmente significaba era asegurarse de que todos se vieran perfectos para las cámaras. La cara de Víctor me llenó la pantalla de mi portátil como la de un juez de tribunal. Elena flotaba detrás de él. Clarissa saludó desde su esquina y Marcus sonrió desde lo que parecía ser su oficina en la esquina. El fotógrafo de Forbes llega a las 6, y Fotojori llega a las 6, anunció Víctor. Todos deben estar vestidos a las 5:30. Este es un evento de etiqueta. Espero que todos ustedes representen a esta familia de manera apropiada. Su mirada se posó en mí. Sabrina, eso significa especialmente para ti. No, ropa de maestro. Sé vestirme solo, padre. ¿Sí? Marcus intervino. Puedo enviarte algo de Nemans. Invito yo. Considérense caridad. Se rió de su propio chiste. Nadie más lo hizo. Eso no será necesario, ¿no? Dije con los dientes apretados. Víctor, interrumpió Elena dulcemente. Quizás podrías darle a Sabrina una asignación para ropa, solo esta vez. No querríamos que circularan fotos desafortunadas. No, la interrumpí antes de que Víctor pudiera responder. Me encargaré de mi propio vestuario. Gracias. Víctor suspiró pesadamente, un sonido que había perfeccionado a lo largo de décadas de decepción. Siempre has sido testarudo, igual que tu madre. Las palabras resuenan de manera diferente ahora, justo como tu madre. Lo había dicho 1000 veces antes. Siempre había asumido que era un insulto. La forma de Víctor de decir que yo era difícil, emocional, poco práctica. Pero sentado allí con el sobre sin abrir de mi madre, esperando en casa, escuché algo más por debajo. Algo que sonaba casi como miedo. Esa noche soñé con mi madre, no las impresiones vagas. Usualmente llevaba el perfume de jazmín, la voz suave leyendo cuentos para dormir. Este fue un recuerdo nítido y claro que resurgió después de décadas de estar enterrado. Tenía 4 años. Mi madre y yo estábamos en mi dormitorio, la que tiene las cortinas amarillas que ella misma había cosido. Me estaba cepillando el pelo, contando cada pasada como siempre hacía. 98, 99, 100. Ahí, mi hermosa niña. Me abrazó por detrás con los brazos y miramos nuestro reflejo en el espejo juntos. Su cabello oscuro y el mío castaño claro, sus ojos cálidos y los míos azules y gay. Mamá, ¿por qué me veo diferente a papá? Se quedó quieta, solo por un momento. Porque te pareces a mí, cariño, y eso es algo bueno. ¿Cree papá que es algo bueno? No respondió de inmediato. Cuando volvió a hablar, su voz era feroz. Escúchame, Sabrina, eres mi mayor regalo. No importa lo que diga nadie, no importa lo que haga nadie, eres amado. Se te busca. Eres suficiente. Pero tu papi aprenderá. Me abrazó más fuerte. Me aseguraré de ello. Pasos en el pasillo. Ambos miramos hacia arriba. Víctor estaba de pie en la puerta, mirándonos con una expresión. Era demasiado joven para leer. Mi madre le sostuvo la mirada. No se inmutó. Es nuestra hija, dijo. Nuestro. Víctor no dijo nada. Simplemente se dio la vuelta y se fue. 1 año después mi madre había muerto. Un accidente de coche en una noche lluviosa. La policía dijo que perdió el control en una curva. Tenía 5 años cuando la enterraron. 27 años después, me desperté en mi apartamento de Boston con lágrimas en la cara y una realización instalándose en mis huesos. Mi madre me había estado protegiendo de algo, y fuera lo que fuera, se lo había llevado a la tumba hasta ahora. El día de la celebración del Día del Padre llegó con el tipo de clima perfecto que parecía una broma cósmica. Cielos azules, 72 grados, ni una nube a la vista. La finca Prescott se había transformado en algo sacado de una revista. Las carpas blancas salpicaban el césped trasero. Un cuarteto de jazz tocaba bajo la pérgola. El personal vestido de blanco y los uniformes impecables circulaban con bandejas de plata de champán, canapés y flores. Flores por todas partes. Rosas, piezas, orquídeas. El toque distintivo de Helena, diseñado para recordarle a todos que la elegancia se podía comprar por camiones. Llegué exactamente a las 5:30 como me indicaron, usando un sencillo vestido negro que había encontrado en Nordstrom Rack, con un 60% de descuento. No era de diseñador, no fue notable, pero encajó bien. Y lo más importante, era mío. Elena me interceptó en la puerta. «Oh, Sabrina». Sus ojos me recorrieron con precisión quirúrgica. «¿De verdad viniste? ¿Hubo alguna duda?» «Nunca se sabe contigo». Me ajustó el cuello como si fuera un niño. «Al menos te esforzaste. Intenta quedarte en segundo plano durante las fotos, ¿verdad? La iluminación es mejor, seguro. Tess». Me contuve de responder y entré. El gran comedor había sido preparado para 50 invitados. La mesa de caoba, normalmente opresiva, ahora se extendía a lo largo de la habitación, cubierta con lino blanco y anclada por imponentes centros de mesa florales, tarjetas de lugar con caligrafía,
cristal de Waterford en cada cubierto, un piano de cola Stingway en la esquina, esperando al artista contratado, y en la cabecera de la mesa, una silla con forma de trono reservada para el invitado de honor, Víctor Prescott, empresario del año. ¡Ay! Encontré mi tarjeta de lugar cerca del extremo lejano, entre un primo lejano que apenas conocía y la silla vacía, reservada para los que llegaran tarde. Tan lejos de Víctor como fuera posible, algunas cosas nunca cambiaron. A las 7:00, los 50 asientos estaban llenos. Reconocí la mayoría de los rostros. Tías, tíos, primos segundos. El árbol genealógico de la familia Prescott era vasto y complicado, mantenido unido menos por afecto que por el interés compartido en el éxito de Víctor. Vinieron por el champán gratis y las oportunidades de networking. El amor era opcional. Mezclados entre ellos estaban los socios comerciales de Víctor, hombres con trajes a medida y mujeres con vestidos de diseñador, todo riendo un poco demasiado fuerte a sus chistes. Y en la esquina, un fotógrafo de Forbes documentando todo para el artículo de relleno que sin duda llamaría a Víctor un visionario. La velada transcurrió como una actuación cuidadosamente orquestada. Aperitivos, brindis, anécdotas sobre las primeras dificultades de Víctor que convenientemente omitían el dinero de la familia de mi madre. Elena hizo de anfitriona elegante, deslizándose entre las mesas con facilidad practicada. Marcus presidía cerca del bar. Clarissa posó para el fotógrafo como si estuviera audicionando para la portada de una revista, y yo me senté en mi rincón, hablando solo cuando me hablaban. Entonces llegó el evento principal. Víctor se levantó de su silla, con una copa de cristal en la mano, y la habitación se quedó en silencio. Llevaba un traje de bron y carbón, con un Pese-Philippe brillando en su muñeca. Su cabello plateado era impecable. Su sonrisa estaba lista para la cámara. «Gracias a todos por estar aquí», comenzó, con la voz que transmitía la confianza de un hombre al que nunca le habían dicho que no. «Este premio significa mucho para mí, no por lo que representa profesionalmente, sino por las personas que lo hicieron posible», señaló a Elena, «mi hermosa esposa que me apoya en todo». Aplausos. Mi hijo Marcus, quien continuará el legado de Prescott. Más aplausos. Marcus levantó su copa. «Mi hija Clarissa, que aporta gracia y ambición a todo lo que hace». Clarissa sonrió radiante. Elena se secó las lágrimas falsas. Y por supuesto Víctor hizo una pausa. Su mirada recorrió la habitación hasta que se posó en mí. «Estoy orgulloso de todos mis hijos». Otra pausa, más larga esta vez, excepto para el perdedor sentado en esta mesa. Las palabras cayeron como una bomba. Por un latido la habitación se congeló. Entonces alguien se rió, luego otro. Entonces Marcus aplaudía, lento y deliberado. «Ya era hora de que lo dijeras, papá». Elena juntó los labios, reprimiendo una sonrisa. 50 pares de ojos se volvieron hacia mí, y sentí algo dentro de mí volverse muy, muy silencioso. No lloré. Sé que eso es lo que esperaban, lo que querían. Sabrina, la sensible, Sabrina, la emocional, Sabrina, que huiría entre lágrimas y probaría de una vez por todas que no encajaba. Pero algo había cambiado en mí. Quizás era la carta de mi madre, aún sin abrir en mi bolso. Quizás eran las palabras de Elena de hace semanas resonando en mi cráneo. Se irá por su cuenta. Quizás fueron 32 años de tragar insultos llegando finalmente a un punto crítico. Fuera lo que fuera, no lloré. En cambio, me levanté. La risa se apagó. La habitación volvió a quedar en silencio, esta vez con confusión. No estaba siguiendo el guión. Lentamente, deliberadamente, caminé hacia la cabecera de la mesa. Mis tacones resonaban contra el suelo de mármol. El fotógrafo de Forbes levantó su cámara, sintiendo algo digno de noticia. Víctor me observó acercarme. Su sonrisa se desvaneció ligeramente. «¿Qué estás haciendo?» No respondí. Metí la mano en mi bolso y saqué un sobre blanco, sencillo, sin nada de especial, pero pesado, con todo lo que había descubierto en los últimos 2 meses. Lo coloqué suavemente en su plato junto a su postre sin tocar. «Para ti, papá». Mi voz era firme, clara. «Feliz Día del Padre». Víctor miró el sobre como si pudiera morderlo. «¿Qué es esto?» «Una de tus tarjetas sentimentales. Ábrelo y mira». Elena se inclinó hacia adelante. «Víctor, no te involucres en sus teatritos». «Ábrelo». Nuestras miradas se cruzaron. Por primera vez en mi vida, no aparté la mirada primero. Algo pasó por su rostro. Incertidumbre, tal vez incluso miedo. Pero no me quedé a mirar. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. 50 invitados se apartaron para dejarme pasar, demasiado aturdidos para hablar. «Sabrina». La voz de Víctor se quebró. «Vuelve aquí. No te vas de mi lado». Me detuve en el umbral, no me di la vuelta. Acabo de hacerlo y luego me fui. «Déjame llevarte 3 semanas atrás».
Después de esa videollamada, la de cuando Víctor me dijo que no me vistiera como maestra, finalmente encontré el coraje para abrir el sobre de mi madre. Me senté en el suelo de mi apartamento con la caja de madera a mi lado, las palabras de Ruth resonando, por la verdad. Mis manos temblaban mientras rompíale el sello. Dentro había 2 documentos y una carta escrita a mano por mi madre. Leí la carta primero. Mi queridísima Sabrina, si estás leyendo esto, ya no estoy aquí para protegerte. Y lo siento mucho. Hay algo que debería de haberte dicho mientras estaba vivo. Pero tenía demasiado miedo. Tengo miedo de perderte, temiendo lo que Víctor haría. La verdad es que Víctor no es tu padre biológico. Antes de conocerlo, estaba enamorada de otra persona, un hombre llamado James Whitfield. Era amable y gentil y me amaba por completo. Íbamos a casarnos, pero James murió en un accidente 2 meses antes de nuestra boda, y poco después descubrí que estaba embarazada de ti. Mi familia estaba devastada. Un hijo fuera del matrimonio habría arruinado nuestra reputación. Así que cuando Víctor propuso, necesitaba las tierras de nuestra familia para sus desarrollos. Mis padres vieron una solución. Víctor aceptó casarse conmigo y adoptarte legalmente, a cambio de los derechos de propiedad. Fue una transacción comercial. Prometió que te trataría como a uno de los suyos. Mintió. Pasé cada día de nuestro matrimonio viéndolo resentirse por tu existencia. Y no pude detenerlo. Lo intenté, Sabrina. Dios, lo intenté. Pero era demasiado poderoso. Y yo estaba demasiado débil. Le adjunto su certificado de adopción. Prueba de que no eres la hija biológica de Víctor. Guárdalo a salvo. Un día podrías necesitarlo. Sepa esto. Fuiste creado por amor. Amor verdadero. A James le habrías encantado. Y te amo más que a mi propia vida. No eres un error. Eres mi milagro. Para siempre tuyo, mamá. Me senté allí durante 1 hora, con la carta apretada contra mi pecho, las lágrimas corriendo por mi rostro. No lágrimas de tristeza, lágrimas de liberación. Durante 32 años intenté ganarme el amor de un hombre que nunca tuvo la intención de darlo, y ahora entendí por qué. La carta era una cosa, la prueba legal fue otra. A la mañana siguiente llamé a Daniel Hartley, mi colega más cercano en la escuela. Éramos amigos desde hacía 3 años. El tipo de amigo que aparece con café cuando estás corrigiendo trabajos a medianoche. ¿Quién escucha sin juzgar? Quien nunca me hizo sentir como un fracaso. Necesito tu ayuda, le dije, y necesito que lo mantengas confidencial. Cualquier cosa, lo expliqué todo. La carta de mi madre, el certificado de adopción, 27 años de frialdad inexplicable por parte de un hombre. Me había pasado toda la vida tratando de impresionar. Daniel no dudó. ¿Qué necesitas? Una prueba de ADN para confirmarlo. Conseguir la muestra de Víctor fue más fácil de lo que esperaba. En una de las cenas de los viernes, había dejado su chaqueta colgada sobre una silla. Antes de irme, me arranqué unos cuantos pelos del cuello, mechones con los folículos aún adheridos. Legalmente era una zona gris. Éticamente ya no me importaba. La instalación de pruebas estaba acreditada por la AABB, el estándar de oro para las pruebas de paternidad. Resultados en 2 semanas. 14 días parecieron 14 años. Cuando el correo electrónico finalmente llegó, yo estaba sentado en mi aula fuera de horario, rodeado de ensayos de estudiantes. Me temblaban las manos al abrir el PDF. Probabilidad de paternidad, 0,00%. Conclusión. El presunto padre es excluido como progenitor biológico, 0%. Sin duda, sin posibilidad, 0. Me senté allí en el aula vacía, con las luces fluorescentes zumbando sobre mi cabeza, y empecé a reír. Todos esos años, todo ese esfuerzo desesperado, todos esos momentos, pensé. Si solo me esfuerzo más, finalmente me amará. Nunca me iba a amar, no porque no fuera lo suficientemente buena, sino porque nunca fue suya para amar. Daniel me encontró todavía sentado allí 1 hora después, con los resultados de la prueba impresos y apretados en mis manos. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Lo miré con ojos llorosos y la primera sonrisa real que sentí en semanas. Estoy mejor que en los últimos 32 años. Esa noche, solo en mi apartamento, finalmente me permití desmoronarme. Me senté en el suelo de mi habitación con la fotografía de mi madre en las manos, la de la caja de Ruth, donde Eleanor reía con un vestido de verano con toda su vida por delante. No podía tener más de 23 años. ¿Lo sabías?, le susurré a su imagen. Sabías que él nunca me aceptaría, y aún así intentaste protegerme. Por primera vez entendí la tristeza que siempre había sentido bajo sus sonrisas. La forma en que me abrazaba un poco demasiado fuerte, la manera feroz, casi desesperada en que me decía que me amaba. Sabía que su tiempo se acababa y estaba tratando de darme suficiente amor para durar toda la vida. Lloré por ella esa noche, por la vida que debería haber tenido con James Whitfield,
por el matrimonio en el que había estado atrapada con un hombre que resentía a su hijo, por el accidente que se la llevó demasiado pronto, dejándome indefenso. Pero en algún lugar del dolor surgió algo más: libertad. Durante 32 años había llevado el rechazo de Víctor como un peso alrededor de mi cuello. Creía que su frialdad era mi culpa, que si hubiera sido más inteligente, más exitosa, más como Marcus, tal vez me habría amado, pero la verdad era más simple y brutal. Nunca iba a ganar un juego que no sabía que estaba jugando. Miré los papeles de adopción, los resultados de ADN, la carta de mi madre. Esto no se trataba de venganza. No quería el dinero de Víctor, ya no quería su aprobación. Solo quería dejar de fingir. Quería que la verdad se dijera en voz alta en la misma habitación donde había sido humillado durante décadas. Y quería alejarme, no como un fracaso huyendo avergonzada, sino como una mujer que finalmente conocía su propio valor. No les debo nada, le dije a la habitación vacía, y por primera vez lo creí. Si sigues aquí, tal vez sepas cómo se siente esto. Ese momento en el que te das cuenta de que has estado buscando la aprobación de alguien toda tu vida y nunca te la iban a dar, no porque no fueras lo suficientemente bueno, sino porque ya habían decidido que no eras digno antes de que tuvieras la oportunidad de demostrarlo. ¿Alguna vez has tenido que establecer límites con tu familia? ¿Alguien que te hizo sentir que nunca estarías a la altura? Deja un comentario y cuéntame tu historia. Y si quieres saber qué pasó cuando mi padre abrió ese sobre, sigue mirando porque su grito se escuchó por toda la casa. Antes de poder confrontar a Víctor, necesitaba una pieza más de confirmación. La tía Ruth me dio un nombre: Walter Green. Era el abogado que manejaba los asuntos de tu madre, explicó por teléfono. Y los papeles de adopción. Si alguien puede verificar lo que significan esos documentos, es él. Walter Green tenía 72 años, estaba jubilado desde hacía 5 años y vivía en una modesta casa colonial en Wellesley. Cuando llamé y le expliqué quién era, se quedó callado por un largo momento. La hija de Eleanor, dijo finalmente, con la voz cargada de algo que sonaba a arrepentimiento. He estado esperando esta llamada durante mucho tiempo. Nos reunimos en su oficina en casa, rodeados de estanterías llenas de libros legales encuadernados en cuero y fotografías enmarcadas de sus nietos. Se movía lentamente, pero su mente era aguda como un ataque. Le mostré el certificado de adopción, los resultados de ADN, la carta de mi madre. Leyó cada documento cuidadosamente. Luego se quitó las gafas y se frotó los ojos. «Es todo legítimo», dijo. «Redacté ese acuerdo de adopción yo mismo hace 32 años. Víctor lo firmó en mi oficina, así que lo supo desde el principio. Lo sabía antes de la boda. La voz de Walter era que amarga. Tu madre fue sincera sobre su embarazo. Ella se ofreció a liberarlo del compromiso, pero Víctor vio una oportunidad. La tierra de su familia valía millones. Aceptó adoptarte a cambio de los derechos de propiedad y con la condición de que te criaría como si fuera su propio hijo». Walter sacudió la cabeza. «Pero observé a lo largo de los años. Vi cómo te trataba en los eventos familiares, cómo tu madre me llamaba llorando, preguntando si había algún recurso legal. Estaba atrapada. Ambos lo éramos. Dejé que eso se asimilara. ¿Estaría dispuesto a confirmar esto si llegara el caso?» Walter me miró a los ojos. «Tengo 72 años, señorita Prescott. Ya no le tengo miedo a Víctor. Debería haber hablado hace décadas». Se estiró por encima del escritorio y me apretó la mano. «Tu madre estaría tan orgullosa de ti. La semana antes del Día del Padre, Daniel vino a ti a ayudarme a preparar, no a prepararme para la venganza. Quiero ser claro al respecto. No estaba planeando un derribo elaborado. No estaba tratando de destruir el negocio de Víctor, robarle su dinero, ni arruinar a su familia. Solo quería dejar de mentir». «Entonces, ¿cuál es el plan?», Daniel preguntó extendiendo documentos por mi mesa de la cocina. Miré la evidencia, los resultados de ADN, una copia del certificado de adopción y una carta que yo mismo había escrito. Corto, directo, sin acusaciones, solo hechos. «Papá, no soy tu hija biológica. Lo sabes desde antes de que yo naciera. La carta de mamá lo explica todo, y la prueba de ADN lo confirma. Gracias por darme un techo durante 18 años. Pero no te debo gratitud por tratarme como una carga que nunca pedí ser. No busco tu dinero ni tu herencia. Renuncio a cualquier reclamo sobre la propiedad de Prescott. Solo quería que supieras que lo sé y que he terminado de fingir. Sabrina Daniel te leyó la carta 2 veces. Eso es todo. No, tú eres un monstruo. No, un infierno podrido. Ese no es quien quiero ser». Pero después de todo lo que ha hecho exactamente, le devolví la carta doblándose cuidadosamente. Pasó 32 años tratando de hacerme sentir insignificante. Si me rebajo a su nivel, él gana. Pero si me voy con la dignidad intacta, sabiendo la verdad, eso es algo que él nunca podrá quitarme. Daniel se quedó callado por un momento.
Entonces sonrió, suave y triste. Sabes que nunca te perdonarán por esto. Nunca me perdonaron por haber nacido. Deslicé los documentos en un sobre blanco. Al menos ahora tendrán una razón real. Sellé el sobre y escribí en el frente para papá, sin dirección de remitente. No hay lugar para la reconciliación, solo la verdad finalmente dicha. La noche antes de la fiesta no pude dormir. Me quedé en la cama mirando al techo, repasando cada escenario posible. Víctor abriendo el sobre en privado. Víctor abriéndolo públicamente. Víctor lo tiró sin leer, pero yo seguía llegando a la misma conclusión. No importaba lo que hiciera. Mi pieza ya no dependía de su reacción. Me levanté y caminé hacia mi cómoda, donde la fotografía de mi madre estaba junto a un pequeño jarrón de jazmín, su flor favorita. Había empezado a comprarlo semanalmente, un ritual que me hacía sentir cerca de ella. «Hola, mamá», le susurré a la foto. «Mañana es el día». Silencio, obviamente, pero casi podía oír su voz como me hablaba antes de dormir. «Eres suficiente, cariño. Exactamente como eres». Pensé en lo que había sacrificado. Casarse con un hombre al que no amaba para proteger a su hijo. Pasar años en un matrimonio frío. Observar impotente cómo Víctor dirigía su resentimiento hacia una niña inocente. Morir antes de poder ver crecer a su hija. Ella merecía algo mejor que Víctor Prescott. Y yo también. Recogí el sobre de mi mesita de noche. Sentí su peso en mis manos. Si es cruel mañana, y probablemente lo será, ya no me dolerá más, dije en voz alta, porque ahora sé la verdad. Sé quién soy, y no tiene nada que ver con él. El jazmín se balanceaba suavemente con la brisa que entraba por mi ventana abierta. Guardé el sobre en mi bolso, volví a meterme en la cama, y por primera vez en semanas dormí profundamente y sin sueños. Cuando me desperté a la mañana siguiente, sentí algo que no había sentido en años. Listo, no para la batalla, no para la venganza, solo listo para ser finalmente libre. Ahora, permítanme llevarlos de vuelta al comedor, al momento después de que salí. Víctor se sentó congelado en la cabecera de la mesa, con el sobre blanco sobre su plato como un desafío. ¿De qué demonios se trataba eso? Marcus se rió nerviosamente, tratando de romper la tensión. Clásica Sabrina, siempre tan dramática. Pero Víctor no se reía. Su mano se extendió hacia el sobre lentamente, casi a regañadientes. Elena se inclinó sobre su hombro, la curiosidad superando su habitual compostura. «Probablemente no sea nada», dijo. «Una nota de agradecimiento pasivo-agresiva». Víctor rasgó el sobre. La primera página se deslizó hacia afuera. Los resultados de la prueba de ADN. Sus ojos escudriñaron el documento, y un primo que estaba sentado cerca me contó que en unos 3 segundos se le fue toda la sangre de la cara. «Víctor», la voz de Elena se agudizó. «¿Qué es?». No respondió. Sus manos temblaban mientras sacaba el segundo documento, el certificado de adopción, su propia firma fechada hace 32 años. Víctor, el tercer documento era mi carta. Lo leyó en silencio, con la mandíbula apretándose más con cada línea. Y entonces, según mi primo Víctor Prescott, el patriarca inquebrantable, el multimillonario hecho a sí mismo, el hombre que nunca había mostrado una pizca de vulnerabilidad en toda su vida, gritó: «No, no, no, no». El vaso de Chateau Margaux se hizo añicos contra la mesa. El vino tinto se extendió por el lino blanco como la sangre. «Víctor, ¿qué está pasando?». Elena le arrebató los papeles de las manos, con los ojos recorriendo el texto. Resultados de ADN. Probabilidad de paternidad 0%. ¿Qué es esto? Su voz era lo suficientemente alta como para que las personas más cercanas a ellos escucharan cada palabra. Y en una habitación llena de chismosos, eso fue todo lo que se necesitó. Los susurros comenzaron de inmediato. Prueba de ADN. 0%. Sabrina no es su hija. Víctor se aferraba al borde de la mesa como un hombre que se ahoga, murmurando una y otra vez: «Esto no puede ser correcto». El fotógrafo de Forbes lo estaba capturando todo. Y en algún lugar del estacionamiento me subía a mi Honda Civic, con las manos firmes en el volante, el corazón latiendo con algo que no era del todo triunfo. Fue un alivio. Elena, a pesar de toda su astucia, cometió un error fatal en ese momento. Ella entró en pánico en voz alta. Certificado de adopción. Ella seguía mirando los papeles, con la voz resonando por la habitación repentinamente silenciosa. «Víctor, ¿adoptaste a Sabrina? Ella no es tu hija biológica». 50 invitados escucharon cada palabra. Para crédito de Elena, se dio cuenta de su error casi de inmediato, pero ya era demasiado tarde. La información ya se estaba extendiendo por la habitación como la pólvora. «¿Dijo que Sabrina no es su hija? La adoptó, pero la ha tratado como basura durante años. Si ni siquiera es su hijo, ¿por qué fue tan cruel?». Víctor finalmente encontró su voz. «Todos
Esto es un asunto familiar privado. ¿Privado? Tía Margaret, la hermana mayor de mi padre, una mujer formidable de 70 años a la que nunca le había gustado. Elena se levantó de su asiento. Acabas de llamar perdedora a esa chica delante de todo el mundo. Ahora descubrimos que ni siquiera es tu hija, y esto es privado. Margaret, siéntate. No me sentaré. La voz de Margaret podría haber cortado el vidrio. Ella será como una hija para mí. Vi cómo trataste a su hijo después de que ella murió. Todos lo hicimos. Simplemente no teníamos pruebas de que fuera deliberado. La habitación estalló. Los primos susurraban furiosamente. Los socios comerciales intercambiaron miradas incómodas. El fotógrafo de Forbes, supe más tarde, estaba furiosamente enviando mensajes de texto a su editor. Víctor, uno de sus socios comerciales, un hombre llamado Howard Chen, se levantó con visible incomodidad. Creo que quizás debería irme. Howard, no seas ridículo. Vine aquí a celebrar tu premio, no a presenciar. Señaló vagamente el caos. Sea lo que sea esto, te llamaré la semana que viene. Se fue. 2 socios más siguieron. Marcus estaba de pie tratando de controlar los daños. Por favor, todos. Mi padre está claramente molesto. Tranquilicémonos, Marcus. La voz de Elena era gélida. Ahora no. Pero Marcus siguió hablando y Elena siguió refunfuñando y Víctor siguió aferrándose a los papeles de adopción como si pudieran prenderse fuego si los apretaba lo suficiente. Mientras tanto, la verdad seguía extendiéndose y no había nada que ninguno de ellos pudiera hacer para detenerla. Lo que pasó después lo reconstruí más tarde a partir del relato de la tía Margaret. La habitación había caído en el caos, un caos controlado, el tipo que ocurre en reuniones de gente adinerada donde nadie levanta la voz. Pero todos están absolutamente furiosos. Margaret estaba de pie en el centro, atrayendo la atención como solo una matriarca de Prescott de 73 años podía. Déjame asegurarme de que entiendo esto correctamente. Su voz cortó los murmullos. Víctor, te casaste con Leonor sabiendo que estaba embarazada del hijo de otro hombre. Adoptaste legalmente a Sabrina y luego pasaste 30 años castigando a esa niña por circunstancias fuera de su control. Margaret, no sabes de lo que estás hablando. Sé exactamente de lo que estoy hablando. Dio un paso más cerca de él. Estuve en tu boda. Observé la cara de Eleanor cuando dijo sus votos. Ella no estaba enamorada de ti, Víctor. Estaba aterrorizada. Y ahora entiendo por qué. Otro primo intervino. Robert, que siempre había parecido adorar a Víctor. ¿Es esto cierto? Lo sabías desde el principio. Esto no es asunto tuyo. Se convirtió en nuestro asunto cuando hiciste tu anuncio. La voz de Robert era fría. Todos nos reímos. Me reí de una mujer que nunca hizo nada para merecerlo. El ambiente en la habitación había cambiado notablemente. Estos no eran extraños acusando a Víctor. Eran familia. Personas que habían presenciado años de sutil crueldad y lo habían justificado. Personas que ahora se daban cuenta de que habían sido cómplices. Nos hiciste a todos parte de tu venganza, continuó Margaret. Cada broma a expensas de Sabrina, cada comentario despectivo. Querías que la menospreciamos, y lo hicimos, porque confiábamos en ti. El rostro de Víctor había pasado de pálido a rojo modelado. Le di todo a esa chica, todo menos la decencia humana básica. El silencio que siguió fue ensordecedor, y en algún lugar al otro lado de la ciudad yo estaba entrando en el estacionamiento de mi apartamento, finalmente capaz de respirar. Según Margaret, los momentos más devastadores vinieron de los propios hijos de Víctor. Marcus fue el primero en ceder. Había estado caminando de un lado a otro detrás de su padre, tratando de manejar la situación, cuando finalmente lo golpeó todo el peso de la revelación. Se detuvo a mitad de paso, mirando el documento de adopción, que aún sostenía Víctor en la mano. ¡Espera! Su voz era extraña, hueca. «Espera, Marcus». Víctor lo alcanzó. «Lo sabías». Marcus retrocedió. Toda mi vida me dijiste que Sabrina era una decepción, que no estaba a la altura del nombre Prescott, que tenía que trabajar más duro porque ella nos estaba arrastrando hacia abajo. Hijo, pero nunca fue una Prescott. La voz de Marcus se quebró. Era solo una niña que aceptaste criar por un trato de tierras y me hiciste odiarla por eso. No te hice. Lo hiciste. La compostura de Marcus finalmente se rompió. Cada vez que me burlaba de ella, tú te reías. Cada vez que la excluía, tú lo aprobabas. Pensé que estaba siendo un buen hijo, pero solo era un arma. Clarissa estaba llorando ahora, con el rímel corriéndole por las mejillas cuidadosamente contorneadas. «Mamá», se volvió hacia Elena. «¿Sabías esto?» El silencio de Elena fue respuesta suficiente. «Me dijiste Sabrina estaba celosa de nosotros, que me odiaba porque yo tenía lo que ella quería. Pero ella nunca quiso nada excepto la voz de Clarissa se quebró.
excepto para ser parte de la familia. Clarissa, cariño, es más complicado de lo que no lo es. Clarissa se apartó de la mano extendida de Elena. Realmente no es complicado en absoluto. Son gente horrible y me criaron para ser horrible también. Tomó su bolso y se dirigió a la puerta. ¿A dónde vas? Elena la llamó. Para encontrar a mi hermana. La puerta se cerró de golpe tras ella, dejando un silencio tan completo que se podía oír el hielo derritiéndose en las copas de champán abandonadas. Pero Margaret no había terminado. Aprendí más tarde que había estado esperando este momento durante décadas, no por malicia, sino por una culpa que nunca se había desvanecido del todo. Conocía a Eleanor, la amaba como a una hermana, y la había visto impotente mientras Víctor le apagaba la luz lentamente. Ya que estamos revelando secretos familiares, dijo Margaret con la voz resonando por toda la habitación devastada. Déjame añadir uno más. La cabeza de Víctor se levantó de golpe. Margaret, no lo hagas. Eleanor no murió en un accidente. La habitación quedó completamente en silencio. Perdió el control de su coche en una noche lluviosa. Eso es cierto. ¿Pero sabes por qué conducía a medianoche en medio de una tormenta? Víctor no contesta. Porque le dijiste que ibas a enviar a Sabrina a un internado. Dijiste que no podías soportar mirar más a otro niño. Los jadeos recorrieron la sala. Eleanor conducía a casa de su hermana Ruth para rogarle que acogiera a Sabrina. Ella te iba a dejar. Finalmente, después de años de amenazas y manipulación, ya había tenido suficiente. No lo sabes. Lo sé porque me llamó esa noche. La voz de Margaret tembló. Lloraba tanto que apenas podía entenderla. Ella dijo, Margaret, él se va a llevar a mi bebé. No puedo dejarlo. Prefiero morir antes que dejar que la lastime más. La habitación estaba helada, y entonces su coche se salió de la carretera. Margaret se secó los ojos. No perdió el control, Víctor. Perdió la esperanza. Víctor parecía haber sido golpeado. Eleanor pasó 8 años en un matrimonio sin amor, protegiendo a una hija que nunca quisiste. Tenía 29 años cuando murió, y las últimas palabras que le dijo a alguien fueron sobre mantener a Sabrina a salvo. Eso no es justo. ¡Justo! La voz de Margaret se alzó por primera vez. ¿Quieres hablar de justicia? Esa niña creció sin madre en una casa llena de gente que resentía su existencia. No tienes derecho a hablar de justicia. Víctor abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Por primera vez en su vida, Víctor Prescott no tenía nada que decir. Las consecuencias de la revelación de Margaret fueron como nada que la familia Prescott hubiera presenciado jamás. Marcus, que había pasado toda su vida modelando a sí mismo, según Víctor, parecía un hombre viendo desmoronarse su identidad. Se hundió en una silla con la cabeza entre las manos. La llamé un caso de caridad. Las palabras salieron rotas, apenas audibles. En Acción de Gracias hace 3 años, frente a todos, dije, al menos sabemos que una persona en esta mesa no se ganó su lugar aquí. Todos se rieron. Sabrina solo sonrió como si estuviera acostumbrada. Levantó la vista con lágrimas corriendo por su rostro. Estaba acostumbrada porque lo hacía todo el tiempo. Porque me hiciste pensar que estaba bien. Víctor no dijo nada. Tengo 35 años. La voz de Marcus se quebró. Y he sido un abusón toda mi vida adulta. A mi propia hermana, que ni siquiera era técnicamente mi hermana, que nunca me hizo nada más que existir. Marcus no podrías haber sabido. No quería saber. Se levantó abruptamente, raspando la silla contra el suelo de mármol. No hice preguntas porque las respuestas podrían haberme incomodado. Eso no es ignorancia, papá. Eso es cobardía. Se volvió hacia Elena, que había estado de pie congelada. Su perfecta compostura finalmente se quebró. ¿Y tú orquestas esto? Me dijiste que Sabrina estaba por debajo de nosotros. Me diste instrucciones precisas sobre qué decir para hacerla sentir insignificante. Estaba protegiendo a esta familia. Estabas protegiendo tu herencia. El disgusto de Marcus era palpable. Esto nunca se trató de familia. Esto se trataba de dinero. Siempre se ha tratado de dinero contigo. Miró a su padre por última vez. Ya no sé quién soy, pero sé que no quiero ser tú. Marcus salió del comedor sin decir una palabra más, y Víctor, por primera vez que alguien recordara, parecía verdaderamente solo. Víctor hizo un último intento por salvar la noche. Se enderezó la chaqueta de Bronnie, se alisó el pelo plateado, invocó la presencia imponente que había construido un imperio inmobiliario e intimidado salas de juntas durante 40 años. Todos. Su voz era firme, controlada. Esto es un asunto familiar. Agradezco su preocupación, pero debo pedirle que respete nuestra privacidad. Terminemos la noche aquí y abordaré estas acusaciones de manera adecuada. Nadie se movió. Dije, la noche ha terminado. Víctor era la voz de Howard Chen, la que salía por el altavoz que su asistente había dejado en la mesa.
Debe haber estado escuchando desde su coche. Me retiro del proyecto Meridiano. Mis abogados se pondrán en contacto con los suyos el lunes por la mañana. Howard, sé razonable. Acabo de verte llamar perdedora a tu propia hija, adoptada o no, delante de 50 personas. Entonces me enteré de que la has estado maltratando psicológicamente durante 30 años. ¿Qué es exactamente razonable en seguir haciendo negocios con usted? La línea se cortó. Antes de que Víctor pudiera responder, 2 teléfonos más vibraron. Mensajes de texto, correos electrónicos. Las fichas de dominó estaban cayendo. Señor Prescott, el fotógrafo de Forbes, dio un paso adelante, visiblemente incómodo. Creo que deberías saberlo. Mi editor me acaba de pedir que cambie el enfoque del artículo. Nos pondremos en contacto para obtener comentarios antes de la publicación. La cara de Víctor se puso gris. ¿Sal de aquí? Su voz apenas era un susurro. Todos ustedes salgan de mi casa. Lentamente los invitados comenzaron a dispersarse, no con el aire satisfecho de quienes han asistido a una celebración, pero con las expresiones de conmoción de los testigos de una catástrofe. Margaret se quedó en la puerta. Miró a Víctor una última vez. Allanar merecía algo mejor, dijo en voz baja. Y también Sabrina. Entonces se fue. Y Víctor Prescott estaba solo en su comedor arruinado, rodeado de cristales rotos y vino derramado y los restos de una reputación construida sobre mentiras. ¿Sabes? Sentado aquí ahora, me di cuenta de algo importante. No destruí a mi padre, no derribé su imperio, ni le robé su dinero, ni arruiné su matrimonio. Solo dije la verdad. La verdad tiene una forma curiosa de hacer el resto. Si alguna vez te has encontrado en una situación en la que tuviste que elegir entre mantener la paz y hablar, te entiendo. Sé lo difícil que es esa elección, y sé que a veces lo más valiente que puedes hacer es simplemente dejar de fingir. ¿Qué pasó después de esa noche? ¿Volví a ver a Víctor? ¿Perdoné a Elena? Quédate conmigo, ya casi terminamos. Mientras la finca Prescott impresionaba, yo conducía a casa en silencio. Sin radio, sin podcast, solo el zumbido del motor y el ritmo constante de mi respiración. Entré en mi complejo de apartamentos, un edificio modesto en Somerville. Nada elegante, pero mío, y estuvo estacionado en el estacionamiento por mucho tiempo. Mi teléfono vibró. Texto de Víctor. ¿Cómo te atreves a llamarme inmediatamente? Texto de Marcus. Sabrina, por favor, necesitamos hablar. Texto de Elena. Has destruido a esta familia. Espero que seas feliz. Y finalmente, un mensaje de texto de la tía Ruth. Margaret me llamó. Me lo contó todo. Estoy tan orgulloso de ti, cariño. Borré los 3 primeros mensajes sin responder. Pero Ruth es la que salvé. Dentro de mi apartamento, caminé directamente a de mi cómoda y recogí la fotografía de mi madre. ¡Se acabó, mamá! Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Estoy libre. Sabía que habría consecuencias, complicaciones legales, tal vez llamadas telefónicas airadas, definitivamente. Los Prescott no eran del tipo que aceptara la humillación en silencio, pero en ese momento nada de eso importaba. Mi teléfono sonó de nuevo. El número de Víctor. Lo dejé ir al buzón de voz. Luego el número de Marcus. Buzón de voz. Entonces un número que no reconocí. Respondí a esa. Sabrina. Era Clarisa. Su voz gruesa por las lágrimas. Sé que probablemente no quieres hablar conmigo, pero solo quería decirte que lo siento. Lo siento muchísimo. Me senté en mi cama, teléfono pegado a mi oído. ¿Dónde estás? En mi coche. Fuera de tu edificio. Una pausa. Sé que necesitas espacio. Sé que no merezco nada de ti. Pero si alguna vez hay una oportunidad, si alguna vez estás dispuesto a hablar, miré por mi ventana. Efectivamente, un BMW blanco estaba estacionado al otro lado de la calle. Sube las escaleras, Clarisa. No fue perdón. Todavía no. Pero fue un comienzo. Una semana después, las consecuencias se hicieron concretas. El artículo de Forbes nunca mencionó el premio de Víctor. En cambio, publicó un artículo titulado La imagen cuidadosamente construida de la familia Prescott se hace añicos en la celebración del Día del Padre. Los detalles eran condenatorios pero precisos. La humillación pública, la revelación del IDN, el éxodo posterior de socios comerciales. Howard Chen se retiró oficialmente del proyecto Meridian, un desarrollo de $70 millones que había sido la joya de la corona de Víctor. 2 socios más se unieron en cuestión de días, citando preocupaciones sobre el liderazgo corporativo. Elena solicitó la separación legal, no porque de repente le hubiera surgido la conciencia, sino porque, como Marcus explicó amargamente, sabía que el dinero estaba a punto de agotarse y quería asegurar su parte antes de que las cosas empeoraran. Marcus renunció como director de operaciones de Prescott Holdings. Su carta de renuncia, que de alguna manera se filtró al Boston Business Journal, contenía una sola frase:
Necesito aprender quién soy cuando no estoy tratando de ser mi padre. ¿Y yo? Volví al trabajo. Califiqué los exámenes. Entrené a estudiantes para sus solicitudes universitarias. Almorcé con Daniel en la sala de profesores y hablamos de todo menos del drama familiar de los Prescott. Pero las cosas habían cambiado. Mi primo Robert, el que se había reído del chiste perdedor de Víctor, me envió flores con una tarjeta que simplemente decía: «Lo siento». La tía Margaret llamaba cada pocos días para ver cómo estaba, compartiendo actualizaciones que no había pedido, pero que agradece de todos modos. Y Clarissa llamaba todos los días. «¿Podemos tomar un café?», ella preguntó el séptimo día. «No en un restaurante que tu familia posee. Hay un restaurante cerca de mi apartamento. Nada especial, solo café». Vacilé. Hace una semana habría dicho que no, pero algo había cambiado en mí también. Ya no era la mujer que se inmutaba ante el juicio de Prescott. «Bien», dije, «pero yo pago». Trato hecho. No fue reconciliación, aún no, pero era algo nuevo. El restaurante que Clarissa eligió era exactamente lo que había prometido. Nada elegante para Mika, mesas, cabinas de vinilo, una camarera que llamaba a todos cariño y rellenaba el café sin que se lo pidieran. El tipo de lugar en el que Elena nunca pondría un pie, lo cual probablemente explica por qué Clarissa lo eligió. Ella ya estaba allí cuando llegué, encorvada sobre una taza de café negro como si fuera un salvavidas. Sin su armadura de diseñador habitual, los bolsos de Hermes, el maquillaje perfecto, se veía más joven, más pequeña. «Hola», dije deslizándome en la cabina frente a ella. «Hola», no podía mirarme a los ojos. «Gracias por venir». Nos quedamos en silencio por un momento, con el ruido de los platos y el murmullo de otras conversaciones, llenando el espacio. Finalmente, Clarissa habló. «He estado reviviendo cada conversación que hemos tenido. Cada vez que te hice sentir que no eras lo suficientemente bueno. Cada vez que me comparaba contigo y me aseguraba de que supieras que pensaba que estaba ganando». «Clarissa». «No, déjame terminar». Ella levantó la vista, con los ojos rojos. Tenía 27 años antes de darme cuenta de que en realidad nunca había tenido una relación con mi propia hermana. Acabo de tener una competencia y ni siquiera sabía por qué estaba compitiendo. Yo tampoco, admití. Pensé que si me esforzaba lo suficiente, eventualmente sería parte de la familia. Siempre fuiste parte de la familia. Simplemente tragó saliva con dificultad. Estábamos demasiado ocupados actuando para darnos cuenta. Revolví mi café, procesando. «¿Podemos empezar de nuevo?», Clarissa preguntó, con la voz pequeña. «Sé que no lo merezco. Sé que tal vez nunca confíes en mí, pero ¿podemos intentarlo?». Pensé en mi madre, en la familia elegida, en la diferencia entre la sangre y la pertenencia. «No podemos borrar 27 años de daño con un café», dije finalmente. «Pero podemos empezar por algún lado». Clarissa asintió, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Extendí la mano por encima de la mesa y le apreté la mano. No fue perdón, pero fue una puerta entreabierta. Y a veces eso es suficiente. Un mes después del desastre del Día del Padre, conduje a un cementerio en Vermont. La tía Ruth vino conmigo. Caminamos juntos entre hileras de lápidas de granito, hasta llegar a una modesta placa bajo un viejo roble. La piedra decía: «Ellan Grace Manning, amada madre y hermana, de 1969 a 2002. Eres suficiente exactamente como eres». Yo mismo había elegido esa inscripción cuando tuve edad suficiente para tener una opinión. En ese momento no sabía por qué esas palabras se sentían tan importantes. Ahora entendí. Me arrodillé en la hierba húmeda y coloqué un ramo de girasoles contra la piedra. Su favorita, me había dicho Ruth hace años. «Hola, mamá». Mi voz apenas se oía. Era un susurro. «Encontré tu carta. Lo sé todo ahora». El viento otoñal susurraba entre las hojas de roble sobre nosotros. Pasé 32 años tratando de ganarme el amor de un hombre que nunca me lo iba a dar. Pero lo sabías, ¿verdad? Intentaste protegerme y todavía me estás protegiendo incluso ahora. Ruth puso una mano en mi hombro firme y cálida. «No soy un Prescott», continué. «Nunca lo fui, pero soy tu hija, la hija de Eleanor Manning, y eso es más que suficiente». Me quedé de pie quitándome la hierba de las rodillas. «Voy a estar bien, mamá». Por primera vez en mi vida, realmente lo creo. Nos quedamos un poco más, Ruth compartiendo historias sobre Eleanor cuando era joven, su risa, su terquedad, su feroz amor por los libros y las flores, y la hija que apenas había tenido tiempo de criar. Cuando finalmente caminamos de regreso al auto, sentí algo que no había sentido en décadas. Paz, no la ausencia de dolor. El dolor seguía ahí y quizás siempre lo estaría, pero debajo de él ahora había una base sólida de verdad. Sabía quién era, sabía de dónde venía, y supe finalmente por completo que mi valía nunca había dependido de la aprobación de Víctor Prescott.
¿Estás bien?, Ruth preguntó mientras salíamos del cementerio. Le sonreí, la primera sonrisa real en mucho tiempo. Sí, dije. Creo que finalmente lo estoy. Gracias por quedarte conmigo a lo largo de esta historia. Si alguna vez te has sentido invisible en tu propia familia, si alguna vez te has agotado tratando de ganar un amor que nunca estuvo en juego, quiero que sepas algo. Tu valía no está determinada por las personas que se niegan a verla. A veces lo más valiente que puedes hacer es alejarte. Y a veces alejarse es solo el primer paso para acercarse a uno mismo. Si esta historia te conmovió, por favor dale a me gusta y suscríbete. Y consulta la descripción a continuación para ver más historias como esta. Historias de personas que encontraron su voz cuando pensaban que la habían perdido para siempre.